Este video es para hablar sobre el fallo de tutela que me obliga a retractarme de 2 de los 12 tweets por los cuales fui impugnado por medio de una acción de tutela por el senador Álvaro Uribe y su abogado Abelardo de las Priellas. Lo primero que tengo que decir es que he venido sufriendo una persecución judicial desde que me posesioné en el Congreso de la República por mis posiciones. Yo respeto mucho a las personas que ignoren la historia, que ignoren lo que sucede en este país y que ignoren a las víctimas. Pero hay un grupo de personas, que ya les mencionaré, que estamos dispuestos a seguir luchando porque se conozca la verdad en Colombia. Y a estas personas, básicamente este grupo de abogados nos viene montando una persecución implacable. En mi solo caso, yo tengo 7 denuncias penales en la Corte Suprema de Justicia por parte del senador Uribe Vélez. Tuve otra por Abelardo de las Priellas y he tenido 2 tutelas. Solamente de ellos he tenido casi 10 procesos. Pero otras personas también han sufrido esta misma persecución. Ellos tienen una campaña, primero, de congestionar la justicia para evitar que la justicia avance en las múltiples denuncias que tiene Álvaro Uribe. Y segundo, para acosar a la gente a fin de aburrirla hasta que dejen de hablar del señor Álvaro Uribe. Hemos visto cómo se han ensañado, por ejemplo, con Iván Cepeda, con Inti Asprilla, con Yamil Palacio, con Catherine Miranda, Beto Corales, muchacho de Miami, que es un hombre que maneja Uber allá. Lo han perseguido y lo han denunciado tenazmente. Él incluso ha hecho colectas por internet para poder pagar el abogado. Bueno, ni que hablar de Gustavo Petro, de Roy Barreras, de Nadine Comics, que es un caricaturista, Ángela María Robledo, Piedad Córdoba, Claudia López, María José Pizarro, también ha pasado por ahí, Daniel Coronel, Gonzalo Guillén, Daniel Mendoza, Alejo Vergel, Julián Martínez, María Antonia Catherine Jubinao. En fin, nos han llevado a todos a la justicia por decir lo que pensamos. Y aquí pues obviamente la tarea para los jueces no es fácil y uno la comprende. Y es que ellos tienen que o defender el derecho a la libre expresión o defender el derecho a la honra de las personas. Y de hecho de eso quería hablarles. Ya hay mucha jurisprudencia de la Corte con relación a ambas cosas. Con relación al buen nombre, hay una tutela, les quiero contar una historia rápida de una tutela que interpuso contra mí Diomedes Díaz en el año de 1999. Porque yo manejaba en ese momento un programa que se llamaba Unidad Investigativa. Yo hacía investigaciones periodísticas y denunciaba casos. Y en ese caso denuncié el asesinato de Doris Ariana Niño. Hice un programa de televisión porque esa niña había muerto dentro del apartamento de Diomedes Díaz. Y en fin, cuando produjimos ya los capítulos de la serie, pidió por medio de una tutela que estos capítulos no salieran al aire. Y obviamente él perdió la tutela. Dice el juez, el magistrado, en una sentencia de la Corte Constitucional, algo que sí tengo que leerles porque es textual, dice: difícilmente puede considerarse violado el derecho al buen nombre o a la honra, entendida esta como la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida en atención a su valor intrínseco y a su propia imagen, cuando es la persona directamente quien le ha impuesto el desvalor a sus conductas y ha perturbado su propia imagen ante la colectividad. En estos casos es claro que no se viola el derecho al buen nombre y a la honra si es la misma persona la que con sus acciones lo está pisoteando y por consiguiente perdiendo el prestigio que hubiera conservado, si hubiera advertido un severo cumplimiento de sus deberes respecto del prójimo y respecto de sí mismo. Está la sentencia T977 del año 99 del magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. Es decir, yo no puedo alegar derecho o el respeto por mi honra y por mi buen nombre si yo con mis mismos actos he hecho que mi nombre y mi honra se mancillen. Yo mismo los he pisoteado. Pues para mí, respetando profundamente los fallos de la justicia, yo creo que el mismo Álvaro Uribe Vélez con sus actos ha mancillado y ha pisoteado su nombre. Son múltiples los casos por los que se le investigan, múltiples.
desde la aeronáutica civil, cuando muchos testigos aseguran que entregó licencias a las pistas y a los aviones de los narcotraficantes. Desde las Convivir, que él alimentó y que se convirtieron en la semilla de ese monstruo que asesinó tantas personas en Colombia, que fue el paramilitarismo, las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde su reelección presidencial, que compraron sus ministros y que por ello pagaron cárcel. Son cantidades de denuncias, la compra de testigos, por lo que está hoy mismo indiciado y a punto de ir a la cárcel. Entonces, él mismo se ha encargado de mancillar su nombre. ¿Qué nos viene a decir a nosotros que estamos atentando contra el buen nombre de él? Igual, en esta sentencia, a mí se me conmina a retratarme de dos tweets de 12 que impugnaron él y su abogado de la Espriella. Yo quiero leerlos muy rápido, los 12 tweets. Paso muy rápido a leerlos. Y después entro a explicar qué es lo que pasa con cada uno de esos tweets y cuáles son los dos que me exige el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a retratarme. Bueno, los tweets son los siguientes. Uno dice, que es del 6 de enero de 2020. Sigámonos los buenos. Tenemos que proteger la vida de Monsalve. Ya en el pasado han asesinado a 12 testigos que han tenido que ver con casos de Uribe o de los 12 apóstoles. La cosa nostra colombiana no se anda con rodeos. Silencian al que les toque. Sobre este tuit la sentencia no dice nada, o sea, queda en firme. Queda en firme que ha habido muertes de testigos que tienen que ver con los casos de estos señores Uribe. Segundo tuit, las cosas por su nombre. Uno, al que más interesa la información de la magistrada Lombana en el caso de las chuzadas por Nicasio Martínez es Álvaro Uribe. Ella lleva su caso de falsos testigos. Dos, mientras el uribismo siga en el poder, no podemos aspirar a más que a un estado mafioso. Este tuit se mantiene, queda incólume. Tres, miren el tono que ponen los del castaño-uribismo. Como ellos nos dicen a nosotros, dice el castrochavismo, yo creo que ellos son el castaño-uribismo. Cuando están con el agua al cuello. Este delincuente y su mentor, Uribe Chuzador, son lo más cínico que hay. Eso sí, para él no hay restricciones, celular, internet, suite de hotel por cárcel. Son unos descarados. Me refiero en este tuit, y ahí está en la foto del tuit, un mensaje de Andrés Felipe Arias, diciendo menos agresiones, más argumentos, nuestro país no necesita más polarización, lo que necesita Colombia es un poquito de serenidad. Es decir, estos zampones primero exacerban la rabia de la gente con sus comportamientos, robándose el dinero, entregándoselo, en el caso de Agroingreso Seguro, a los terratenientes, a los paramilitares, y después cuando se ven con el agua al cuello y que la gente lo está atacando, dicen paz, tranquilos, no generen odio, etc. Es un modus operandi de ellos. Bueno, el cuarto, dice el castaño-uribismo debería estar callado. Hay cosas indefendibles, en verdad no hagan el ridículo. En el gobierno Uribe chuzaron a todo el mundo y hay condenados. En el de Duque igual, en los dos gobiernos micrófonos en oficinas de magistrados. Esto es una dictadura, punto, Uribe chuzador. Obviamente aquí yo tengo la rabia de la persona que está siendo interceptada. Yo he aparecido tanto en las informaciones de diciembre como en estas de mayo, como una de las personas a las que está perfilando el ejército. ¿Por qué me perfila el ejército a mí? Pues porque tiene que pasar la información al uribismo, que me considera su enemigo número uno hoy en día. Quinto, apoyo a Daniel Samper. Sus opiniones, aunque muchas veces sean en contra nuestra, son valiosas y se deben respetar. Lo que sí debemos censurar como país es el micrófono descubierto en el drywall, o sea, en el techo, de la oficina del magistrado que lleva el caso de Uribe en la corte. Recuerden que apareció un micrófono encima del escritorio del magistrado que lleva varios casos de Uribe en la corte, el magistrado Reyes. Qué coincidencia. Dicen, porque ellos para todos tienen una respuesta, que ese micrófono estaba puesto por las personas que habitaban ese edificio antes. Imaginen la coincidencia. Preciso, el magistrado pone el escritorio debajo de un micrófono que existía ahí hace 1000 años. Son descarados, de verdad. El que sigue, mandan a decir que el micrófono lo instalaron los que ocupaban el edificio antes de que llegara la corte. Respuesta, y estaba justo encima de la cabeza del magistrado que lleva el caso de Uribe. Qué coincidencia tan inverosímil. El castaño-uribismo es lo más patético. Fake News, Noticias 1.
Y abajo dice que en ese tweet, que también queda incólume, dice que al parecer el dispositivo hacía parte de unos cables viejos que no estaban en uso. Fue hallado un micrófono escondido en el despacho del magistrado César Reyes, quien investiga al senador Uribe en la Corte Suprema. Y los últimos. Queda uno perplejo leyendo el prontuario de Uribe, pero más perplejo aún por la pusilanimidad de la justicia. Cómo pisoteó la democracia y arrodilló el Estado de Derecho, cómo se pudo pasear por todo el Código Penal durante 40 años y estar en el Senado hablando de moral. ¿Cómo? Este tuit tampoco lo tengo que rectificar. Sigo pensando, ¿cómo hizo este hombre durante tantos años para pasearse por todo el Código Penal sin ir a la cárcel? Otro tuit que queda incólume. ¿Por qué Estados Unidos no le cae a Uribe? Es su dique contra el comunismo. Colombia es el único aliado en la zona. Acabar con él despeja el camino a un gobierno alternativo. Prefieren lidiar con narcos que con comunistas. Cuando gobernemos en 2022, Estados Unidos se dará cuenta que aquí no hay comunismo, vendrán por él. Este es un tuit que yo prácticamente le escribo a los Estados Unidos diciéndole, ¿por qué sabiendo desde mucho tiempo atrás quién es Álvaro Uribe? Porque él apareció en una lista de la DEA, acuérdense, con el número 82, ¿por qué nunca lo tocan? Pues porque para Estados Unidos es más importante mantener a esta persona como un dique contra el supuesto comunismo que podría entrar a Colombia desde Venezuela, donde sí está implantando un sistema socialista, pero ellos creen que nosotros somos lo mismo. Entonces ese ha sido el miedo de los Estados Unidos, y nosotros lo que yo quiero con este tuit es quitarle el miedo a los Estados Unidos, decirle, pues nosotros no somos eso. En el caso mío, Estados Unidos me conoce, yo viví 5 años allá, no tengo una sola multa, no tengo una sola contravención, una falta de ninguna especie de la ley de los Estados Unidos. Yo súper respetuoso, he invertido allá, o sea, ellos saben que no soy comunista. Después viene el penúltimo que dice, no me ilusiono con confesiones de Aida Merlano. Santiago Medina, que era el tesorero de la campaña de Ernesto Samper, juró que Samper recibió dinero narco y ahí está. Paramilitares han jurado que Uribe y su hermano ordenaron masacres y ahí están. Miles de testimonios contra corruptos y ahí están. Vivimos en el país más corrupto del mundo. Se mantiene este tuit y lo pueden publicar las veces que quieran. No está protegido por el fallo. Y el último, y los últimos dos, que son los que en los que debo retratarme, dicen, resulta que ese día habían aparecido las tumbas en Dabeiba, Antioquia. Acuérdense que la JEP llevó un testigo y encontraron unas tumbas con una cantidad de gente. Entonces el tuit dice, cumbre del clima fracasa por. Ese era el hashtag que estaban moviendo las emisoras esa mañana, y a mí me indignó porque no tocaban el tema de Dabeiba. Ustedes saben que aquí la prensa tiene unos temas vetados de vez en cuando, y este era uno. Entonces dicen, muchas quejas porque no hay un solo hashtag en los medios sobre las fosas repletas de inocentes en Dabeiba, fusilados para saciar el hambre de sangre de Uribe durante su presidencia. Pues hagámoslo nosotros, y pongo un hashtag que se llama fosas con falsos positivos son, y se volvió tendencia enseguida. Este es uno de los que tengo que retratar. Bueno, no sé qué diga raro, ahí lo único que dice, fusilados para saciar el hambre de sangre de Uribe durante su presidencia. Yo me retrato de este tuit, pero pienso que durante su presidencia él sí tenía hambre, o no sé si es que tenga que decir sed de sangre, porque eso es a todas luces sus directivas, las directivas que editaron sus propios ministros de defensa, y sus llamadas presionando a los generales por bajas y bajas. Esto para mí es sed de sangre, es una opinión personal íntima. Sin embargo, el juzgado pide que la rectifique o que me retrate. Listo, me retrato por este. Y por el otro es Francia y Chile sometidas por no, este no es, perdón. El otro tuit que debo rectificar es el siguiente. Si Mario Montoya, carnicero de Uribe, no cuenta hoy toda la verdad en la JEP, que vaya a la cárcel. Quien pedía litros de sangre no puede andar impune por la vida a menos que diga dónde están las fosas repletas de jóvenes inocentes. Montoya diga la verdad. Pues en este tuit
que prácticamente el que debió haber puesto la tutela era el general Montoya, pues la puso el abogado de la Espriella. Dice, si Mario Montoya, carnicero de Uribe, pues si Mario Montoya es un carnicero, que es lo que se está viendo en las confesiones de los coroneles en la JEP, que decía que ese señor les pedía litros de sangre, esta no es palabra mía, están ahí en los testimonios. Si Mario Montoya es un carnicero, y yo digo ahí carnicero de Uribe, ¿por qué digo que es carnicero de Uribe? Porque Uribe lo nombró, es su comandante en jefe de la fuerza, perdón, es el comandante del ejército. Lo nombró Uribe, pues entonces es de él, o sea, él lo nombró, entonces yo digo carnicero de Uribe. Listo, en este tweet me tengo que retractar. O sea, solo en esos dos, los otros 10, todos permanecen. Incluso aquí uno que no alcanza a leer, Francia y Chile sometidas por Hitler y Pinochet y por el neoliberalismo aprendieron a resistir. Por eso protestan a pesar del fin de año. Esto fue un tuit del 5 de enero. Colombia lleva sometida 30 años por la guerra de Uribe, falsos positivos, DAS, masacres y neoliberalismo, leyes 100 y 50. Y nosotros de vacaciones. Y les pregunto a la gente, ¿resistimos? Para ver si podíamos volver a las calles. Bueno, esto es todo. Fueron 12 tweets que impugnaron en esa tutela. En primera instancia el juez nos dio la razón, dijo que nosotros teníamos la libertad de expresión, no estoy transgrediendo un límite que impone la Corte Constitucional en sus sentencias, en su jurisprudencia, y es, no me estoy metiendo con su casa, ni con sus hijos, ni en su vida íntima, ni revelando fotos de su vida personal, ni cartas, que es lo que protege realmente la Corte, es la intimidad de las personas. Pero mi fuero, como ciudadano, no como senador, como ciudadano, me permite opinar dentro de mi íntima convicción de lo que quiera. Y ustedes ven que aquí en ninguno estoy metiéndome con su parte íntima. Igual, respetuoso de la ley, como siempre he sido, pues procedo a hacer ese par de rectificaciones. Lo último que tenía que decirles es que es algo peligroso que está en esta sentencia, y por lo cual nosotros vamos a tratar de que esta sentencia sea seleccionada por la Corte Suprema de Justicia. Vamos a pedirle al defensor del pueblo, al procurador, que por favor la traslade, haga la petición de revisión en la Corte. Ustedes saben que las sentencias todas tienen 3 instancias. La primera, donde nosotros ganamos. La segunda, donde el tribunal falla parcialmente a favor nuestro. O sea, de los 12 tweets nos dice que 10 no tienen problemas y 2 sí. Y entonces la tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, escoge una que otra tutela, no todas, no es obligación de ellos. Pero esta, por ser de interés nacional y muy importante, primero porque primero hay un fallo dividido, ¿no? El primer juez dice que tenemos la razón nosotros, el segundo dice que parcialmente nosotros y parcialmente ellos, pero sobre todo porque aquí queda algo peligroso en este fallo de impugnación, en este fallo del tribunal, perdón. Dice con relación al tuit de Mario Montoya, carnicero de Uribe, y con relación al otro tuit donde dice fusilados para saciar el hambre de sangre de Uribe, dice, las expresiones contenidas en las publicaciones citadas, si bien en principio se podrían amparar en la libertad de expresión, no es menos cierto que son manifestaciones que desbordan la protección otorgada al referido derecho fundamental, toda vez que no se respetaron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del señor Uribe Vélez. Recordemos que el señor Uribe Vélez no tiene buen nombre porque él mismo lo ha pisoteado con sus actos. Y lo segundo, puesto que se excedió el límite de razonabilidad al hacer afirmaciones, ojo que esta es la parte peligrosa, que deben ser conocidas y tramitadas por la autoridad judicial competente. Por lo tanto, hasta que ello no ocurra, no es posible imputar al demandante hechos o acciones de los cuales no existe certeza. ¿Qué es lo peligroso acá? Que me está diciendo la sentencia que yo no puedo decir nada porque no hay una sentencia que diga que Uribe, que el señor Montoya es el carnicero de Uribe. Esa sentencia nunca va a existir. Y segundo, que él pedía, en la segunda, dice el hambre de sangre de Uribe. Eso, si ustedes se dan cuenta, es un eufemismo, es una figura literaria que yo uso, pero eso no es ninguna acusación de un delito. El hambre de sangre de Uribe existe y existió. Lo ha dicho él mismo en el Congreso, cuando dice prefiero un guerrillero en el monte que un sicario moral aquí en la calle. Cuando dice que cuando hace trizas la paz, cuando dice que quiere acabar la JEP. Todo eso es hambre de sangre. Para mí sigue habiendo hambre de sangre en ese señor.
Entonces, obviamente, rectifico los dos porque la justicia me lo impone y porque soy respetuoso de la justicia, pero en ambos casos sigo pensando lo mismo y espero que la Corte Constitucional tutele mi derecho a la libre expresión, y más en dos tweets que no tienen acusaciones directas. Yo no estoy diciendo acá, por ejemplo, el señor Álvaro Uribe es un asesino, ni he dicho que él mató gente, sino que tiene hambre de sangre, me sostengo. Y en el otro dice, quien pedía litros de sangre no puede andar impune por la vida a menos que diga dónde están las fosas, pero yo estoy hablando acá de Mario Montoya. Entonces, no sé, queda ahí. Quiero que ustedes, por favor, hagan circular este video. Fue digamos, un buen debate. Yo respeto a la gente que quiere defender a Uribe y respeto la ceguera de la gente. Espero que respeten nuestro derecho a defender las víctimas, a no tragar entero, a pedir que se haga justicia en este país, sobre todo con un personaje del que todos ya sabemos lo que ha hecho. Los únicos que no saben son los jueces. O saben y no han actuado, por alguna razón, porque las leguleyas de sus abogados, por amenazas, no sabemos, pero a mí sí me sigue pareciendo que después de todo lo que conocemos de Álvaro Uribe Vélez, ese señor debería estar preso. Eso es una convicción íntima que tengo. Y el hecho de que no esté en la cárcel no es culpa de nosotros, ni de los hechos mismos, sino de una justicia inoperante. Y eso no lo hace inocente. Muchas gracias.